Jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Esta semana nos toca ver todo el tema de precios. A ver, ¿me confirman si pueden ver mis diapositivas? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman que pueden ver las diapositivas? Perfecto, vamos a comenzar. Entonces, como yo les decía, ¿no? Vamos a comenzar con el tema que corresponde a la semana 9. Y bueno, ¿qué son los precios, no? Bueno, los precios ya los conocemos todos, ¿no? Los precios básicamente vienen a ser la expresión monetaria del valor de bienes y servicios, que lo encontramos en los mercados y intercambiamos en los mercados, ¿no? Viene a ser la expresión monetaria. Creo que eso no tenemos dudas al respecto, ¿no? ¿Ok? Ahí tenemos algunos ejemplos de todo lo que es tema de precios, ¿no? Y vamos a ver dos enfoques, ¿no? Hay dos enfoques, el enfoque clásico y el enfoque neoclásico. ¿Qué nos dice el enfoque clásico? Que el precio determina en base a los costos de producción. Y los costos de producción están asociados mucho a los factores a los factores productivos, ¿no? La mano de obra, el capital, el Estado, la tecnología, la empresa, etcétera. ¿No? Todos los cinco factores productivos que hemos visto, ¿no? ¿Ok? En cambio, ¿qué nos dice la teoría neoclásica? La teoría neoclásica se basa en la teoría de utilidad, ¿no? Que puede ser entendida como cuánto están dispuestos a pagar las personas para tener una determinada utilidad, ¿no? Usualmente los dos esquemas se utilizan, ¿no? Y ahora vamos a ver un esquema como para que tener un poco más claro el tema de la idea, ¿no? ¿Por qué no dice, por ejemplo, la teoría neoclásica, ¿no? Para hacerlo más didáctico, esquemático y lo puedan entender ustedes, ¿no? Este es lo que nosotros siempre aplicamos cuando queremos hacer un negocio, vender un bien o un servicio. Obviamente, nosotros, si invertimos en un negocio, en un emprendimiento, obviamente lo hacemos porque buscamos una utilidad, una ganancia, un beneficio, una retribución, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros formamos un negocio para tener una ganancia, una utilidad. Pero para poner un negocio tenemos que saber cuáles son nuestros costos de producción. Imagínate que yo quiero poner, no sé, un negocio de carpintería. Ahí está. Yo soy un carpintero y voy a poner mi préstamo del banco y pongo mi negocio de carpintería. Pero tengo que también saber cuánto. Yo no tengo local, por ejemplo. No tengo ningún local. Tengo que alquilarme el local, ¿no? El lugar donde para pagar, y obviamente el factor de producción que interviene ahí es la tierra, porque por esa tengo que pagar una renta por ese tipo de inmueble que estoy alquilando. Mano de obra, obviamente el trabajo también, porque voy a contratar seguramente, ¿no? Carpinteros no jóvenes para que me ayuden con el trabajo. Obviamente ese es factor de producción que venía a ser el trabajo a través de la mano de obra. Voy a pagar impuestos, ¿no? Obviamente ese negocio voy a tener que pagar la licencia de funcionamiento, que ya lo vimos. Vamos a tener que pagar los impuestos anuales, autovalúo, todos esos temas, ¿no? Esos impuestos que se pagan al Estado. Entonces voy a pagar el factor Estado, ¿no? Entonces, todos esos factores, el capital, si algún momento me he prestado plata para poner ese negocio, obviamente le tengo que pagar al banco el capital y más sus intereses. ¿Me dejo entender? Entonces, la teoría clásica se basa en los precios de costo, los costos de producción, asociados a los factores de producción, que acá estamos poniendo tierra, mano de obra, capital, puede ser el Estado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Ok? Entonces, a eso se basa la teoría neoclásica. Entonces, obviamente, para saber cuánto va a ser mi utilidad, primero tengo que saber mis precios de costo, mis costos de producción, todo, y ahí pongo mi precio de venta y la utilidad que voy a tener, ¿no? Sencillo, no hay mucho que decir aquí en este tema, ¿no? Yo creo que nosotros lo podemos hacer por simple criterio si que queremos poder tener un negocio. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto lo voy a vender? ¿Y cuál es mi utilidad? Sencillo, ¿no? Yo creo que por ahí no hay mucho que explicar. En el tema de la teoría neoclásica es un poquito diferente porque se basa en la teoría de la utilidad. O sea, yo calculo primero mi utilidad y después voy a ver cuánto es la utilidad que voy a tener y después calculo mi precio de venta, ¿no? Obviamente ya sabiendo mi precio de costo de todas maneras, ¿no? Entonces, lo que busco aquí es maximizar mi utilidad a un máximo precio a pagar. Por ejemplo, imagínate que yo tengo un precio de costo de mi producto por unidad es un sol, ¿no? Un sol por unidad, básicamente, un sol. Y mi precio de venta, y yo quiero ganar 10 veces mi precio de costo. Si aquí es un sol y yo quiero ganar 10 veces mi precio de costo, ¿cuánto voy a ganar? 10 soles, ¿sí o no? Entonces, ¿cuándo será mi precio de venta? 11 soles, porque 11 menos 1 me da 10, ¿ok? Entonces, yo baso básicamente en el tema de la utilidad. Quiero ganar 11 soles, por decir, o 10 soles.
no sé, la cantidad que yo quiero ganar. Usualmente algunas empresas ahora no se fijan mucho, es importante los costos de producción, obviamente, el precio de costo, porque para vender un producto, un bien, un servicio, pero primero calculan la utilidad. Ya, yo quiero ganar una utilidad de tal cantidad. Ya, ¿cuánto es mi precio de costo? Tal cantidad. Ya, ¿cuánto tiene que ser el precio de venta? Tal cantidad. Entonces, lo basan de tal manera que primero calculan la utilidad, luego el precio de costo y al último el precio de venta. Y ese es el precio de venta que va a ir al público, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos en la realidad, el precio de venta de un producto, bien o servicio, está muy asociado con el tema de la agotabilidad del mercado, ¿no? Yo no puedo poner yo no puedo decir si mi precio de costo es un sol por unidad y voy a ganar 10 soles por unidad, entonces mi precio de venta va a ser 11 soles por unidad. Pero usualmente si el producto es, digamos, no sé, un caramelo, un chocolate, obviamente no vas a pagar 11 soles por un chocolate. Entonces también tengo que ver mi mercado, cómo está el producto bien apreciado en el mercado. Entonces tengo que también reverificar el tema del mercado. Entonces yo diría que las dos, la teoría clásica y neoclásica, se fusionan en el mercado, ¿no? De tal forma de también ver lo que pasa alrededor, ¿no? Yo puedo decir cuánto quiero ganar, cuál es mi precio de venta, calcular mis costos, pero si el mercado no quiere pagar más de lo que yo voy a poner como precio de venta, obviamente no me va a convenir quizás en algunos casos, como vimos la semana pasada, en el tema de oferta y demanda, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, en el tema de la teoría neoclásica, lo que ustedes tienen que saber, clásica y neoclásica, es que la teoría clásica se basa en los procesos de producción, ¿no? Básicamente en los factores de producción, ¿no? Y eso van a determinar el precio de venta y la utilidad que vas a ganar en la teoría neoclásica. En la neoclásica es diferente, se calcula primero la utilidad, cuánto es lo que quiero ganar, lo que voy a recibir en mi bolsillo, y de ahí calculo lo demás. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Entonces, obviamente ambas teorías son válidas, pero como le digo, la más utilizada, diría para mí, sería la fusión de ambas, o en todo caso, diría un poquito más la teoría clásica, pues, ¿no? La teoría clásica, porque eso es lo que más, de alguna forma, se ve en la realidad, ¿no? Esto, la teoría neoclásica, es muy difícil porque depende mucho el producto, el bien o servicio, ¿no? Como le decía, yo no puedo pagar por un producto 11 soles cuando el mercado está a 5 soles. Ni hablar, pues, ¿no? Hasta aquí, jóvenes, ¿se entiende? ¿Se entiende la diferencia entre la teoría clásica y neoclásica? ¿Alguna duda? Ya, vamos a repetir rapidito, ¿ya? Para avanzar. Vamos a repetir. La diferencia aquí, justamente lo que les decía, la diferencia de la teoría clásica y la neoclásica es la siguiente. La teoría neoclásica basa en los costos de producción, ¿no? En el precio de costo de producción, ¿no? Que están asociados a los factores de producción, que son la tierra, la mano de obra, el capital. Justamente ese ejemplo de carpintería que les dije, que les estaba indicando, ¿no? En el caso de la teoría neoclásica es diferente. Aquí no se fija ni el precio de venta ni el precio de costo. Primero fijamos la utilidad y de acuerdo a fijar la utilidad, calculo los demás valores, el precio de venta, el precio de costo, etcétera. Esa es la gran diferencia entre la teoría neoclásica y clásica. La clásica, los costos de producción o los factores de producción, y la teoría neoclásica es la utilidad. Calculo primero la utilidad y después calculo los demás valores. A eso me refiero. Ok, jóvenes, ¿sí está más claro el tema? ¿Sí? Perfecto. Vamos avanzando. Listo. Sigamos avanzando entonces. Ahora vamos a ver, perdón. Ay, un momentito, por favor. La discriminación de precios. Existen varias discriminaciones de precios en este caso, ¿no? El primer grado, segundo y tercer grado. En el primer grado es cuando ocurre cuando la empresa, o sea, la oferta, ¿se acuerdan que quién es la empresa? Es la empresa, es lo que oferta, ¿no? Los ofertantes, los productores, los vendedores. Conoce la disposición de cada consumidor. Del otro lado, el consumidor, el demandante, el comprador, ¿se acuerdan? De oferta y demanda, ¿no? Se conoce también como discriminación perfecta. Entonces, yo como empresa, yo soy empresario, yo tengo una gran empresa y sé cuánto el consumidor está dispuesto a pagar por un producto. Entonces, yo pongo el precio
y ustedes lo pagan, sin chistar. Ejemplo, Apple, ¿no? Mi iPhone. Yo pongo mi iPhone porque yo sé que mi producto es bien apreciado por ustedes. Y así está 3.000 soles, yo sé que lo van a comprar. ¿No? ¿Me dejo entender? Entonces, básicamente las discriminaciones de precios de primer grado están asociadas mucho a los monopolios, ¿no? Mucho a los monopolios. ¿Y qué es un monopolio? Es cuando una empresa, ¿no? Una sola empresa con muchos consumidores, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse del doctor en un pueblito con 1.000 personas, ¿no? Un doctor en un pueblito con 1.000 personas, y que el doctor, obviamente, el único doctor en el pueblo, obviamente podía poner el precio que quisiera para atenderlo y era el único doctor. Obviamente los demás habitantes obviamente tenían que aceptar el precio, ¿no? Entonces, ese es el tema de primer grado, la discriminación de primer grado, ¿no? Cuando la empresa conoce cuántos tú como consumidor estás dispuesto a pagar por ese producto, bien o servicio. ¿Me dejo entender? Todos los productos que ustedes conozcan de monopolio, Apple, etcétera, ¿no? Los iPhone, qué sé yo, todos los productos que tengan bastante apreciación y obviamente nosotros los consumimos, ¿no? Las cervezas, que hay un monopolio en las cervezas, etcétera, todo el tema, ¿no? Segundo grado, ocurre cuando se cobra precios distintos por cantidades diferentes del producto. Esto es básicamente la venta por volumen, ¿no? Esto creo que nosotros lo sabemos, ¿no? Si nosotros vamos a un mercado mayorista, por ejemplo, sobre todo los mayoristas, si yo compro un producto, 2 productos, 3 productos, obviamente me van a dar un precio diferente, ¿no? Un precio normal, ¿no? Por unidad. Pero si yo compro 10 sacos, 20 sacos, obviamente el precio me lo van a bajar por un precio mayorista, porque me estás comprando en cantidad. Entonces ahí se diferencian los productos, el precio de los productos, ¿no? Cuando vas a un supermercado, tú quieres comprar un tarro de leche, ¿no? Un tarro de leche, pero mejor te sales y compras un 6-pack o un 12-pack, ¿no? Usualmente vienen en 6-pack. En 6-pack porque te salen 6, te sale el precio unitario mucho más bajo, ¿sí o no? Entonces, básicamente las estrategias de segundo grado, discriminación de precios de segundo grado, se asocian a cantidades grandes, a volúmenes, ¿no? Básicamente asociados a packs, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el pack de cerveza, comprar en el mercado mayorista volúmenes de sacos de papas, sacos de arroz, qué sé yo, ¿no? No es lo mismo comprar un saco de arroz que comprar 1 kilo de arroz. Obviamente, si tú sacas tu cuenta, te sale más barato comprar un saco de arroz, ¿no? Que está comprando kilo por kilo por kilo, ¿no? Yo creo que eso seguramente las damas lo saben porque seguramente van al mercado y obviamente salgan un poquito de que las mamás usualmente compran por cantidades, pues, ¿no? Sobre todo ahorita que en esta situación en la cual estamos un poquito complicados, ¿no? En el tema de las cervezas, también, ¿no? Preferible comprarme, en vez de botellita por botellita, mejor compro un 6-pack, un 12-pack, ¿no? O diferentes precios. Obviamente me conviene comprar en pack porque me sale más barato. Está comprando uno, ¿ok? Entonces, a eso se refieren las estrategias de segundo grado. Las de tercer grado, aquí ocurre cuando la empresa divide a los consumidores, o sea, yo como empresa sé cuál es el nivel de ingreso de cada consumidor, pero yo sé que los consumidores no ganan todos igual. Hay un grupito que ganará de 5.000 soles para arriba, otro ganará un grupo de 3.000 soles, otro ganará el mínimo. Entonces, hay diferentes grupos, ¿no? Diferentes grupos de consumidores que, ¿no? Ganan tienen diferente tipo de ingreso, ¿no? Entonces, yo voy a idear unos packs para ellos, ¿no? Una forma de poder brindar mi precio de mis productos y servicios. Por ejemplo, los pasajes aéreos, ¿no? Los pasajes aéreos tenemos cantidades de diferentes precios, ¿no? Tenemos, cuando queremos, digamos, queremos ir en clase ejecutiva. Me voy en un avión, me voy en LAN Perú y me voy en primera clase. Obviamente, digamos, a Estados Unidos, a Nueva York. Obviamente pagaré mucho más precio que si bajo en la clase turista, ¿no? En la clase turista, obviamente no solamente tendré mi asiento, por ahí me pasarán un vaso de agua y nada más, ¿no? Y es más, si yo subo con equipaje, también me cobran algo adicional. Si cobro con mochila, solamente la mochila entra en la cabina. Entonces, obviamente, mientras más cosas voy añadiendo, ¿no? Al producto, obviamente voy a pagar más, ¿no? El mejor ejemplo que les puedo dar es el tema de la aviación, ¿no? Hay otros ejemplos también, la tarifa de transporte. Ahí está diferencial el nivel de ingresos. No es lo mismo pagar un pasaje adulto que un pasaje universitario. Obviamente se entiende porque el universitario usualmente no está trabajando, pues, ¿no? No tiene un ingreso estable porque está en un tema de estudio, ¿no? En cambio, una persona adulta se entiende que se está yendo diariamente, obviamente tiene
¿no? Un ingreso, ¿no? Entonces tiene que pagar una determinada cantidad, ¿no? El escolar también, ¿no? Escolar, adulto, medio pasaje, etcétera. Los licenciados de las Fuerzas Armadas que no pagan pasaje, ¿no? Policías, bomberos, etcétera, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, hay una diferencia de precios en diferentes grados, ¿no? El primer grado son los monopolios, todos los monopolios que ustedes conozcan. El segundo grado es básicamente a ventas de volumen. Cuando compras cantidades, obviamente hay una diferencia de precios, ¿no? Cuando compras en packs, etcétera, ¿no? Hay una diferencia de precios. Y en tercer grado es cuando se divide de acuerdo a la capacidad de ingreso del consumidor, ¿no? Los pasajes aéreos, la tarifa de transporte, ¿no? Creo que también las mensualidades en la universidad también hay por categorías. Yo, por ejemplo, cuando estudié en la universidad, yo estaba en una categoría, era de la A hasta la F, yo estaba en la E o F por ahí, ¿no? De acuerdo al nivel de ingreso que tenían mis padres, obviamente me pusieron en esa categoría, ¿no? Entonces, es de acuerdo. El tercer grado ya, la empresa, o sea, la que ofrece los servicios y bienes y servicios, ya sabe, o sea, cataloga a los consumidores de acuerdo al ingreso que tiene. Y obviamente, de acuerdo al ingreso que tiene, le dan un producto diferente. ¿Me dejo entender? ¿Ok? ¿Tenemos hasta aquí alguna pregunta? La discriminación perfecta es simplemente cuando se entiende que es un monopolio, ¿no? Así se tiene el término, discriminación perfecta. ¿Por qué? Porque yo como empresario, como productor o vendedor de un bien o servicio, conozco, ¿no?, que el consumidor está dispuesto a pagar por mi producto, porque yo sé que mi producto está apreciado, que es necesario. Por eso les estoy diciendo el ejemplo del iPhone, ¿no? Sabemos que el iPhone no es un producto barato, pero igual lo compran, ¿no? ¿Cuánto está un iPhone? ¿3,000? ¿3,500? ¿2,000? Por ahí debe estar, ¿no? Pero así, con ese precio, a Apple, igual la gente le compra los productos, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, ¿es un monopolio? De alguna forma que sí, porque de alguna forma, por ese producto, de alguna forma, controla el mercado de ese producto, ¿no? Por eso el ejemplo que les decía, el tema de los médicos, el médico que trabajaba en un pueblito, ¿no? Un solo médico en un pueblito de 1,000 habitantes, obviamente es el único médico. Entonces, obviamente hay un monopolio ahí. El único vendedor y los demás compradores o consumidores. Entonces, ese médico puede poner el precio que quiera porque sabe que el consumidor lo va a pagar por ese servicio. Entonces, por eso le decía que las estrategias de primer grado o discriminación de primer grado son son básicamente los monopolios. ¿Ok? Porque el empresario sabe cuánto tiene la capacidad de compra del consumidor, ¿no? Y qué tan apreciado está su producto, su bien o servicio, ¿no? No sé si me dejo entender. Ahí está, hasta ahí estamos bien. Perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta aquí para ir pasando hacia adelante? Todos estamos de acuerdo, entonces seguimos avanzando. ¿Ya? Perfecto, sigamos avanzando entonces. Aquí vamos a ver el tema del control de precios, ¿no? Cuando ustedes le hablan de control de precios, ustedes deben tener claro que hay una intervención del Estado, ¿no? El Estado es el único que puede intervenir en los precios, no hay otra persona más, ¿no? Entonces, el control de precios básicamente cuando el gobierno establece precios oficiales. Hay un control de parte del gobierno, del Estado, del gobierno de turno en todo caso, de controlar los precios de bienes o servicios, ¿no? En este caso, ¿qué le decimos el precio máximo? El precio máximo es cuando el precio está por debajo del precio de equilibrio. O sea, este precio que está acá vendría a ser máximo cuando está por debajo del precio de equilibrio. ¿Ok? O sea, un poquito por acá. Bueno, aquí lo está poniendo acá, ¿no? El precio máximo acá. Pero yo diría un poquito debajo del precio de equilibrio, ¿no? Ese sería el precio máximo, ¿no? Obviamente, toda esta diferencia que se te paga, lo más probable que sea un subsidio, ¿no? De parte del Estado. Pero bueno, eso no lo vamos a tocar acá. La idea es que el precio máximo vendría a ser el precio, este precio que está acá, ¿no? ¿No? Por debajo del precio de equilibrio, ¿no? El objetivo es beneficiar a las personas con escasos recursos. ¿Cómo así? ¿No? Imagínate, acá tienes la curva de la oferta, ¿no? Y la oferta sabemos que son los productores, los vendedores, ¿no? Los ofertantes. Y esta es la demanda, ¿no?
que ahí están los consumidores, los compradores, no, los demandantes. Imagínate que tenemos un precio aquí, el precio de máximo. Con ese precio máximo, ¿no? Al ofertante, al productor no le conviene, así que va a producir cierta cantidad de productos nada más, ¿no? Pero si tú le bajas al precio, del precio equilibrio hacia abajo, al demandante, ¿no? O al consumidor, si le conviene o no le conviene. Por supuesto que le conviene, porque va a comprar unas cantidades mayores de ese producto. Entonces vemos que la cantidad demandada aquí es mayor que la cantidad ofertada. Entonces, toda esta diferencia que se está generando aquí vendría a ser escasez. ¿Por qué? Porque si yo soy empresario, imagínate, ¿ah? Vamos a entrar ahora a usar la lógica, ¿ya, jóvenes? Si yo soy empresario, ¿no? Y tengo el producto a un precio de 5 soles, acá 5 soles, a tal cantidad de equilibrio, para mí está perfecto, porque estoy ganando, tengo ganancia ahí, ¿no? Pero si viene el Estado y me dice, no, bájalo a 2 soles, pucha, lo bajo a 2 soles, entonces a mí, como empresario, como ofertante, como negociante, ¿me convendrá producir más o menos? Obviamente me va a convenir producir menos, pues, porque voy a ganar menos. De 5 soles, que estaba mi precio de venta por unidad, voy a bajar a 2 soles por precio de venta. Entonces, obviamente no me conviene producir porque obviamente me voy a ir a la quiebra. Entonces, mi cantidad mínima va a ser menor. Voy a producir menos de lo que producía, ¿no? Ya generé un desequilibrio en el mercado por intervención del Estado. Pero obviamente, ¿a quién le conviene? Si pongo a precio 2 soles, al demandante, porque el demandante me va a comprar mucho más productos, pero no va a poder comprar más. ¿Por qué? Porque el ofertante, el empresario, va a producir cierta cantidad. Entonces, ¿qué se genera esta diferencia? Entre QD y QO, la escasez que está diciendo acá, ¿no? Se produce escasez, ¿no? El producto se convierte en apreciado. ¿Se genera qué? El especulamiento, el mercado negro, ¿no? ¿Me dejo entender? Esto pasa cuando el Estado interviene. ¿Qué pasaba en la época de Alan García, por ejemplo, ¿no? Alan García, ¿qué hacía? ¿No? Alan García aplicaba mucho el control de precios. Por eso cuando llevó una hiperinflación de 7.000% al final de su gobierno, el primer gobierno estoy hablando, ¿ah? Del 85 al 90, ¿no? El primer gobierno. ¿Qué hacía Alan García? Intervenía en todos los productos de primera necesidad. Imagínate que esta es leche. Tu tarro de leche costaba 5 soles. Precio de equilibrio 5 soles. Con eso ganaba el Estado, el empresario, el ofertante, ¿no? ¿No? Y tal, a una cantidad de equilibrio determinada. Entonces, ¿qué hacía el Estado? Intervenía, bajaba el precio al precio máximo, ¿no? Y a este precio, obviamente, pues, de 2 soles, ya el empresario, a mí, como Gloria o un empresario de leche, no me convendría producir ya las mismas cantidades de leche, porque obviamente no me conviene, más se me va a ir en pagar impuestos, pagar mano de obra por las puras. Entonces, bajo mi cantidad ofertada, ¿no? Produzco menos para el mercado, ¿no? Y obviamente, pero ¿a quién le conviene ese precio de venta? Al demandante, ¿no? A la curva de la demanda. ¿Por qué? Porque voy a comprar más cantidades. Pero al comprar más cantidades, ¿qué se va a generar? Una escasez, porque hay más cantidad demandada, menos cantidad ofertada y mucha demanda, o mucha cantidad demandada de parte de lo que es consumidores. Toda esta brecha que se está dando acá entre QD y QO es la escasez que vemos acá. Esta curva, la diferencia entre la curva de la oferta y la demanda, se llama escasez. Y obviamente, pues, se genera el desabastecimiento, la gente que especula con los pocos productos que están en el mercado, se genera el mercado negro de productos, servicios también, bueno, más que nada productos, ¿no? ¿Me dejo entender en este punto? ¿Qué se da en el precio mínimo? El precio mínimo sí es lo contrario, ¿no? Aquí el precio establecido está por encima del precio de equilibrio, ¿no? Objetivo, incentivar la producción de algunos bienes. Aquí el Estado también puede intervenir, lo cual es muy raro que intervenga en este punto, porque la idea es aquí beneficiar, en el tema del precio máximo, es beneficiar a las personas de escasos recursos, pero al final pasa lo contrario, ¿no? Como pasó con Alan García, que ya sabemos que su estrategia no funcionó para nada, ¿no? En el precio mínimo, aquí vemos que está establecido por encima del precio de equilibrio. Este es el precio de equilibrio y se sube el precio. De 5 soles que estaba mi tarro de leche, lo sube a 8 soles. Obviamente yo como empresario salto de risa, salto de alegría. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno ha elevado el precio de venta de mi tarro de leche. Entonces, obviamente a mí como productor me conviene, ¿no? Me conviene, entonces, obviamente, yo como oferta, acá está la oferta, esta es la línea de la oferta, el precio más hasta aquí, ¿no?
obviamente hay bastante cantidad que yo voy a comenzar a producir cantidades industriales de leche. En cantidades voy a producir porque me conviene el precio, está 8 soles, ¿no? Está 3 soles más del precio de equilibrio que tenía, de 5 soles. Entonces, pero aquí no le conviene. Sigamos, acá está la demanda, ¿no? La demanda comienza a caer, ¿no? Obviamente, si mi tarro estaba en 5 soles y ahora está el precio de 28 soles, yo como consumidor, como comprador, como demandante, ¿me conviene o no me conviene? No me conviene, pues. Por lo tanto, si yo compraba 10 unidades, voy a comprar ahora 1 o 2 tarros de leche, porque obviamente está demasiado caro. Entonces genera también una brecha entre la cantidad demandada y la cantidad ofertada. Aquí se invierte ahora los papeles, ¿se dan cuenta? Ahora la cantidad ofertada es mayor que la cantidad demandada. Y toda esta brecha que se da acá vendría a ser el exceso de producción. O sea, hay demasiada producción en el mercado. Obviamente, no le va finalmente todos pierden. Porque el productor no va a ganar, porque el producto puede estar en la calle, en los mercados, pero nadie lo compra, ¿no? Y si no lo compra, obviamente, pues son productos que se quedan como sobreproducción y stocks, ¿no? Se genera una sobreproducción, un sobrestock. Quizás si son productos de primera necesidad o productos perecibles como la fruta, obviamente esa fruta se pierde, se pudre. La fruta no dura mucho. Tiene un periodo de una semana máximo entre que llega madura y puede consumirse. Después se pierde, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver un tema. Entonces, tanto el precio máximo como el precio mínimo, hay una intervención del Estado. En ambas, la intención del gobierno es buena, ¿no? Pero no necesariamente es, genera un beneficio. Siempre hay un costo por eso, ¿no? Entonces, obviamente no es malo intervenir en el precio cuando son necesarios, cuando son medidas necesarias, sí es necesario intervenir en el mercado. Eso lo vamos a ver en el tema de subsidios, ¿no? Cuando hay que subsidiar un producto, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Pero en este caso, cuando tú subsidias o subsidias un producto de aquí hacia adelante, obviamente, pues, en algún momento el Estado se va a quedar sin plata, ¿no? Y obviamente genera todo el desequilibrio de inflación, recesión, quiebra de empresas, desempleo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea del tema del precio máximo y el precio mínimo. Resumiendo, el precio máximo te genera escasez, ¿no? Te genera escasez y el precio mínimo te genera exceso de producción o sobreproducción, ¿no? ¿Me dejo entender? Hasta aquí, jóvenes. ¿Se entiende esta parte? Es importante que comprendan estos dos cuadros. ¿Se comprende este punto? Perfecto, perfecto. Listo. Entonces vamos avanzando. Se dice precio máximo porque está por debajo, apenas por debajo del precio de equilibrio, ¿no? A eso se le dice precio máximo. Lo máximo antes de llegar al precio de equilibrio. A ese le decimos precio máximo. Y el precio mínimo, ¿no? El precio mínimo sobre el punto de equilibrio. Por eso se le dice ese tipo de concepto, ¿no? O definición. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Okay. Ya, chévere. ¿Ya? Repitiendo, el precio máximo se le dice porque es el precio máximo antes de llegar al punto de equilibrio, ¿no? Antes de llegar al punto de equilibrio. Y el precio mínimo se le dice porque es apenas sobre el precio de equilibrio. ¿Ok? A eso se dice por eso los términos. En realidad, el precio máximo, el precio mínimo, usualmente, cuando interviene el Estado, ¿en dónde interviene básicamente? Usualmente intervienen los que son, más que servicios, intervienen los bienes, ¿sí o no? ¿Y cuáles son los bienes? Todos los productos que nosotros consumimos usualmente, ¿no? ¿Qué consumimos? Productos perecibles, productos envasados, todo tipo de productos que satisfagan nuestras necesidades primarias, ¿no? ¿Me dejo entender? Comida, bebida, alimentación, etcétera, ¿no? También podría intervenir en los servicios como son energía eléctrica, agua. El Estado hace muchos años que no interviene en esos precios, pero podría intervenir, sí, podría intervenir. Imagínate que es en Lima Norte, por ejemplo, donde yo vivo. Imagínate que quiere intervenir en todo el sector de energía eléctrica. Una tarifa plana para todo Lima Norte, ¿no? Obviamente ahí interviene el Estado. Y obviamente
Obviamente, si pone un precio máximo, obviamente, ¿a quién va a ayudar? A la gente, pues, que necesita, ¿no? A la gente de escasos recursos. Pero a las empresas, en él, le convendrá que si está a un precio de kilowatt hora a una determinada cantidad y ahora lo baja, obviamente en él no le va a convenir. Y obviamente, pues, ahí va a haber todo un tema, va a despedir personal en él, ¿no? Para que mantener su utilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los factores productivos, de todas maneras, entran en todo el mercado de que estamos hablando del control de precios, ¿no? ¿Cuáles son los factores de producción? Ya lo conocemos, ya la tierra, la mano de obra, el capital, ¿no? Todos esos temas, así intervienen acá, ¿ok? Sigamos avanzando. Ahora vamos a ver el tema de la distribución, ¿no? Bueno, ya sabíamos nosotros porque lo vimos cuando eran las fases del ciclo de producción. Vimos que había la fase de producción, la fase de circulación, la fase de consumo, de distribución y de consumo. En este caso, la distribución, ¿qué vendría a ser? ¿No? Era la retribución a los factores de producción que intervinieron en la fase de producción. En este caso, ¿quiénes intervinieron? La tierra, mano de obra, perdón, la tierra, la naturaleza, el trabajo, el capital, la empresa y el Estado, ¿no? ¿Qué gana la tierra? La empresa, la renta o alquiler, justo lo que le decía, ¿no? El ejemplo, ¿se acuerdan el ejemplo que les puse de una chacra en Piura? ¿No? Una chacra que quiero producir 10 hectáreas de arroz, ¿no? Y esa chacra no es mía, pero yo soy el que tengo el dinero, yo soy el empresario. Entonces, yo quiero producir arroz, ¿no? En la etapa de producción, alquilo el terreno, ¿no? Obviamente alquilo el terreno y tengo que pagar una renta o un alquiler por ese terreno. Salario también, porque ese terreno no solo se va a hacer, no solamente por magia se va a producir arroz desde así simplemente. Tengo que contratar personas para que hagan la tierra, pongan en la semilla, la rieguen, etcétera, etcétera. Tengo que pagar un salario a esas personas que están trabajando. Capital, para poner mi negocio, no tenía capital, me presté del banco. Y obviamente cuando ese negocio, mi tierra, mi terreno, comienza a producir arroz, obviamente ese arroz lo venderé, ¿no? Y con eso pagaré el capital más el interés al banco. ¿Correcto? Entonces sería la retribución sería el interés que estoy dándole por el capital prestado, ¿no? Para poner ese negocio. La empresa, obviamente al poner ese negocio como empresa, ¿qué busco? Tener una utilidad, una ganancia, un beneficio. Ya después de haber pagado la tierra, el trabajo y el capital, el empresario, la gestión empresarial, ¿cuál será su retribución? La ganancia o la utilidad o el beneficio. El Estado, obviamente que sí, porque el Estado, al producir bienes, ¿no? Como el arroz, y lo voy a comercializar, tengo que pagar ¿qué? El IGB, ¿no? El impuesto general a las ventas. El impuesto general a las ventas es a todo producto que se comercializa. Creo que lo vimos la semana pasada, ¿no? O no, todavía no lo hemos visto todavía, creo. Ahí lo vamos a ver en su momento. ¿Ok? Entonces, esos serían los tributos, ¿no? Impuesto también por el uso de aguas. Sabemos que en las chacras, para usar el agua para poder regar, hay que pagar un impuesto de las aguas. Y ese impuesto va al Estado, ¿no? Entonces, todo eso se va aquí, como una retribución. Entonces, aquí, en la etapa de distribución o retribución, es donde se paga a todos los factores de producción que intervinieron en la fase de producción. ¿Ok? No se olviden de eso, ¿no? Acuérdense eso de la chacrita, pues yo siempre me acuerdo de ese ejemplito y así lo vamos desmenuzando, ¿no? ¿Ok? Hasta aquí, ¿tenemos algún ejemplo, una duda más acerca del tema? ¿Tenemos alguna duda acerca del tema de la etapa, la fase de distribución? Está claro, ¿no? Yo creo que está claro. Bueno, y por la idea de que ustedes pregunten. Todavía tenemos un poquito de tiempo, ¿no? Si tienen alguna duda, pregúntenme. Todavía tenemos hasta la 1:05. Bueno, si todo está claro, sigamos. Ahora vamos a ver el tema del ingreso y la riqueza, ¿no? Obviamente nosotros, cuando comenzamos a trabajar, vamos a tener un ingreso mensual, ¿no? 2.000 soles, 3.000 soles mensuales, ¿no? Obviamente que mi ingreso va a ser 3.000, pero faltan mis egresos, ¿no? Lo que voy a gastar,
Si yo gano 3.000 soles, por decir, ¿no? Pero esos 3.000 soles no se van directamente a mi bolsillo, ¿no? Usualmente lo que hago yo es pagar todos mis gastos, pues gastos de alimentación, gastos de educación, si tengo hijos, pagar la casa, si estoy alquilando la casa o la estoy pagando en cuotas, pagos en salud, etcétera, etcétera. Y me queda un saldo, ¿no? Una riqueza. Y esa riqueza la voy acumulando, ¿no? Mes a periodo, 100 soles, después será 200, y así cada mes voy acumulando un saldo. Y obviamente si voy acumulando ese saldo por cada periodo, ¿no? Que me queda, voy teniendo una riqueza. ¿Sí o no? ¿Me dejo entender? Obviamente, si yo, en pocas palabras, la riqueza viene a ser el ahorro que yo tengo, que voy acumulando periodo tras periodo. Cuando hablo de periodos, puede ser meses, mes de agosto, mes de septiembre, mes de octubre. Si yo ahorro ahora a fines de agosto 100 soles, ahorro a fines de septiembre otros 100 soles, ¿cuánto tendré acumulado? 200. Si en octubre ahorro 100 soles más, tendré acumulado 300. En octubre, en diciembre, en noviembre, 100 soles más. ¿Cuánto tendré acumulado? 400. Me doy dando cuenta. Entonces, viene a ser el tema de capacidad de riqueza que tú vas generando con tu ingreso. Obviamente el ahorro es importante, pues, ¿no? Si tú no tienes capacidad de ahorro, obviamente nunca vas a tener una riqueza. Siempre bueno es ahorrar, ¿no? Siempre dejar un diferencial, dejarlo como ahorro, ¿no? Y va generando, y se va acumulando ese ahorro. Causas de la desigualdad desigual distribución de los ingresos. Hay muchas causas en la desigualdad distribución de los ingresos, ¿no? El ingreso viene a ser la capacidad que de una persona, sea mía, o sea, de la fuerza laboral, de tener un dinero, ¿no? El pago por la fuerza laboral, ¿no? Ahí puede ser por la misma estructura productiva, tecnológica, la capacidad productiva del Estado o del país no es tan grande para que pueda tener una oferta de empleos y las personas puedan tener acceso a ese empleo y tener un ingreso, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de la semana pasada? Hablamos del sector formal e informal, ¿no? El Perú prácticamente, o el empleo informal, en el Perú es casi 76, 75%, ¿no? ¿Qué quiere decir informal? Están, trabajan por su cuenta, ¿no? No pagan impuestos, no tienen un seguro, etcétera, etcétera, ¿no? Propiedad de capital. Propiedad de capital se refiere al tema de lo que es el inversionista, ¿no? Que el inversionista venga a fundar una empresa, ¿no? A generar un bien y servicio aquí dentro del país, ¿no? Ahorita en las condiciones que estamos en este momento, no hay muchas empresas que estén invirtiendo en el país. Al contrario, algunas están cerrando o están reduciendo su capacidad de producción. Por ejemplo, el Banco de Crédito del Perú. No sé si ustedes han visto, pero en algunos lugares hay algunas agencias que han cerrado. Solamente están funcionando los bancomáticos. En Lima Norte, por ejemplo, hay 2 oficinas que he visto que están cerradas y ya están atendiendo, pero sí están funcionando los cajeros. Entonces, obviamente, la capacidad de inversión, de crecimiento de la empresa privada, aquellos dueños del capital, porque son propiedad del capital de la inversión, se está contrayendo por la situación en la cual estamos, ¿no? En la cual estamos en una situación de pandemia y que está generando todo un desequilibrio a nivel mundial, ¿no? La plusvalía. Bueno, obviamente la plusvalía se genera porque el capitalista es dueño del dinero, pues de la inversión, ¿no? Y obviamente, si yo como dueño invierto en un negocio, yo me tengo que llevar la mayor parte. Obviamente que es lógico, porque yo soy el que invierto, yo pongo el dinero, ¿no? Entonces la plusvalía es la diferencia que se queda el empresario por el trabajo del operario, del empleado, ¿no? La adecuada política redistributiva. Eso depende mucho del Estado, ¿no? Depende mucho de lo que es la capacidad y cómo el Estado se organiza, ¿no? Si el Estado no da políticas adecuadas, obviamente no se va a generar una buena distribución o redistribución del capital, o sea, de la riqueza, en pocas palabras. ¿Ok? Y acá vamos a ver el tema de redistribución, ¿no? Como les estaba diciendo. Bueno, el tema de subvenciones y subsidios usualmente siempre los confunden. Son 2 términos parecidos en el fin, pero no en el medio, ¿no? Porque la idea del subsidio y la subvención es ayudar, igual que el programa social, es ayudar, ¿no? Entonces generar un beneficio a la sociedad, ¿no? Los 3 tienen ese tipo de meta, llevar un beneficio a la sociedad.
Las subvenciones vendrían a ser destinadas a cubrir los gastos de obras de un proyecto, un proyecto, una obra de inversión. Imagínate que yo vivo en un pueblito en los Andes, a 5.000 metros de altura, y no hay un servicio de agua. Llega el Estado y subvenciona un proyecto para poner agua y alcantarillado para esa zona que está a 5.000 metros de altura. Esa es una subvención. ¿Por qué? Porque el Estado está, ¿no?, a través de la empresa privada, porque obviamente el Estado no lo hace, sino contrata a otra empresa privada para, ¿no?, hacer esa obra de inversión allá, y obviamente las personas no van a pagar, ¿no? Si pagarán, pagarán el mínimo, ¿no? Entonces, es una subvención, sí, porque el Estado es el que está pagando por ese proyecto, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el ejemplo, podemos ver el ejemplo de los 5 millones de soles que el Ministerio de Producción otorgó a empresas para financiar proyectos innovadores para enfrentar el COVID-19, por ejemplo, ¿no? La subvención de esos proyectos, por ejemplo, para construir respiradores, ¿no? Esos respiradores que utilizan en la unidad de cuidados intensivos, es una forma de subvención, ¿no? A través, creo que si no me equivoco, de la Universidad Nacional de Ingeniería, o la PUC, no me acuerdo muy bien, ¿no? Están subvencionando el Estado un proyecto en la cual el mismo, esas empresas, o la universidad, con otra empresa está, creo que con la Marina, están desarrollando esos respiradores, ¿no? Para poder ayudar a las personas, ¿no? O implementar las unidades de cuidados intensivos para poder darles oxígeno a las personas que están con el COVID, ¿no? Pero puede ser muchos tipos de subvenciones. Yo les puedo poner el tema del COVID o el tema de los respiradores, pueden ser el tema de un puente, ¿no? Una pista, ¿no? Un servicio de energía eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son subvenciones. ¿Por qué? Porque son obras o proyectos que se dan en beneficio de la comunidad que viven ahí. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Subsidio. Ya destinado a satisfacer una necesidad en un momento determinado, ¿no? El subsidio básicamente cuando son necesidades muy, muy necesarias y ya directamente a la persona, ¿no? Por ejemplo, aquí nos han puesto el bono de 660 soles, que está muy bien, porque el bono es un desembolso de dinero, solamente se da en una necesidad crítica como ahora, ¿no? ¿No? En la cual hay muchas personas que han perdido su trabajo, muchas personas que están en una pobreza y extrema pobreza y que necesitan ese dinero. Entonces el Estado subsidia, a través de un subsidio de 660 soles, trata de cubrir con ese dinero sus necesidades básicas de aquellas personas que lo necesitan, ¿no? Que lo necesitan, ¿no? Obviamente ahí hay que tener mucho cuidado, porque ese bono solamente puede ir a aquellas personas que están en pobreza y extrema pobreza, ¿no? Obviamente se entiende que aquellas personas que están en esos tipos de niveles no tienen acceso, ¿no?, a cubrir sus necesidades primarias. ¿Y cuáles son necesidades primarias? La alimentación, el vestido, la vivienda, la salud. ¿Ok? A eso se refiere. Y también hay un momento que también el Estado básicamente interviene aquí, ¿no? Los programas sociales, destinados a solucionar un problema público, ¿no? Y eso lo vemos a través de años, pues, ¿no? Los programas sociales, el programa del vaso de leche, pensión 65, beca 18, Caliguarma y todos los comedores populares, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos proyectos que vienen de otros gobiernos. El vaso de leche, si no me equivoco, viene de la época de Alan García, si la memoria no me falla. Los comedores populares también. Pensión 65 y beca 18 vienen del gobierno de Toledo, si no me equivoco. Entonces, hay proyectos que son obviamente para ayudar, ¿no?, a las personas también, ¿no? Son programas sociales que ya existen desde hace mucho tiempo y que obviamente tienen la finalidad de ayudar a las personas, ¿no?, que lo necesiten. ¿Ok? Hasta aquí, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo con esto? La redistribución es redistribución. A ver, la redistribución es, como su nombre lo indica, redistribuir un dinero que tú tienes, lo redistribuyes a gente que lo necesita. El subsidio es parte de una redistribución. ¿Me dejo entender? El subsidio es una forma de redistribución. ¿Ok? El subsidio, la subvención y el programa social es una forma de redistribución de la riqueza. ¿Ok? El tema del gas de Cálida, el gas de Cálida es una empresa privada, ¿no? Y obviamente son proyectos privados. Ahora que si el Estado, mira, ojo, si el Estado contrata a Cálida para poner una línea de gas en un pueblito lejano, obviamente sí es una forma de subvención,
¿no? Obviamente el Estado contrata Cálida para hacer toda la obra, ¿no? De gas, y obviamente las personas no van a pagar. Lo más probable, o van a pagar un precio muy bajito, ¿no? Muy subvencionado, en pocas palabras. Ahí me dice la señorita Jennifer, Juanita es una mujer trabajadora que tiene 7 hijos. A pesar de su gran esmero, el dinero que gana no es suficiente para cubrir los gastos de casa. Felizmente, cerca de su vivienda se ubica un comedor popular en donde puede almorzar su familia. En este caso, la ayuda del Estado se realiza mediante, bueno, ahí te lo está diciendo, ¿no? Va a ser un programa social, pues, ¿no? Básicamente el punto que es básicamente llegar a que su familia logre consumir o satisfacer sus necesidades. Ahí sería un tema de programas sociales, ¿no? No sería subsidio, ¿por qué? Mira, porque hay que leer bien la pregunta. Ojo, mira cómo está guiada la pregunta. Juanita es una mujer trabajadora que tiene 7 hijos. A pesar de su gran esmero, el dinero que gana no es suficiente. O sea, ella trabaja, pero no gana lo suficiente. El dinero que gana no es suficiente para cubrir los gastos de la casa, felizmente, suficiente para cubrir los gastos de la casa. Felizmente, cerca de su vivienda se ubica un comedor popular. Ahí te está diciendo, ¿ah? No es que está recibiendo una ayuda directamente ella a través de un dinero que le llega. No. Ella está recibiendo una ayuda a través de un comedor popular donde puede almorzar su familia. ¿Me dejo entender? Entonces, eso no es un dinero que le llega a ella. Es un programa social, una asistencia social, ¿no? Ahí te está diciendo prácticamente la respuesta. Es un programa social. No vendría subsidio, porque el subsidio no. Por ejemplo, subsidio si yo te doy dinero a ti directamente, a través, por ejemplo, de un bono, no como lo estamos haciendo ahora, o el Estado lo está haciendo en este momento, a través de un bono, darle a las personas directamente, ¿no? Para que puedan satisfacer sus necesidades, porque los comedores populares no se van a dar abastos. ¿Me dejo entender? ¿Ok? A ver, ¿qué más? El subsidio usualmente se da en forma monetaria. Usualmente, generalmente es en forma monetaria, ¿no? ¿No? O sea, básicamente cuando tú subsidias, por ejemplo, si tú le das, en este caso, el mejor ejemplo que da el Estado es dar los 760 soles. Pero a veces no es necesariamente así, ¿ah? Por ejemplo, si tú, en la época de Ana García, por ejemplo, ¿qué pasaba? El Estado subsidiaba ciertos productos. Si el producto estaba, digamos, en el mercado, un kilo de arroz estaba a 10 soles, por la inflación que había en el mercado, obviamente las personas no podían comprar un kilo de arroz a 10 soles. ¿Qué hacía el Estado? Le pagaba al productor la diferencia de 8 soles y al final, ¿cuánto vendía el producto? A 2 soles por 2 soles el kilo de arroz. Entonces, ¿por qué? Porque estaba subsidiado. El Estado le estaba pagando al productor gran parte de los costos de producción para que el productor lo pueda vender en el mercado a 2 soles y la gente lo pueda comprar. Entonces, ¿eso es un subsidio? También es un subsidio. El subsidio es indirecto, ¿no? No es un dinero que entra directamente a las personas. Simplemente subsidia productos para que estén al alcance de las personas o de las familias, ¿no? Para que lo puedan comprar. Esa es una forma de subsidio. ¿Ok? A ver, ¿qué más? A ver, tenemos, ¿todo está claro? A ver. Exacto, la redistribución solamente la hace el Estado, porque aquí como vemos la redistribución, subvención, subsidio y programas sociales, ¿quién lo da? El Estado. ¿Por qué el Estado? Por eso tengan claro la palabra, redistribución. El Estado solamente interviene para una redistribución porque en la distribución en sí no hay justicia. ¿No? En la distribución no hay justicia. ¿Por qué no hay justicia? Porque si yo soy empresario, yo voy a tener que ganar más porque yo es mi dinero. ¿No? Esa es la distribución y voy pagando a todos los factores que intervinieron. Obviamente esa distribución es justa, a veces no es justa. Por eso que entra una redistribución. Y ahí ¿quién entra? El Estado. ¿No? El Estado entra en una redistribución a través de este tipo de subvenciones, subsidios y programas para que ayuden a la gente que no ha tenido un ingreso. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? ¿No? Todo lo que sean subvenciones, subsidios, programas sociales, es la redistribución que hace el Estado para que pueda llegar la riqueza o por lo menos poder pagar o poder saciar o cubrir las necesidades primarias de la gente que no ha llegado ese dinero. Eso es lo que busca la redistribución. Y la redistribución la hace solamente el Estado. ¿Ok? ¿Sí? Ok, jóvenes, no se confundan, ¿ah?
Una cosa es la distribución que se genera en el mercado. Esta es la distribución, ¿no está? Esta es la distribución que genera el mercado. ¿Por qué? Porque si yo pongo un negocio, tengo que pagar todo esto. Pagar la renta de alquiler, pagar el salario, pagar el interés, pagar la ganancia de beneficio, pagar tributos. Capaz si el salario que estoy pagando al operario no le alcanza para ese dinero que yo le pago a ese operario, a ese agricultor, capaz no le alcanza para poder cubrir sus necesidades primarias. Entonces ahí entra el Estado a través de una redistribución, un subsidio para cubrirle sus necesidades primarias a ese agricultor. ¿Me dejo entender ahora sí? Esta es la distribución que se da en los mercados. Y la redistribución es donde entra el Estado. Aquí, a través de subvenciones, subsidios y programas sociales. ¿Ok, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo ahora? ¿Sí? Perfecto. Les voy a dar las claves. A ver, tomen atención, por favor, porque no le he pasado. A ver, tomen atención, por favor, para darles las claves. A ver, la número 1. A ver, la número